Hola, buenas noches. Mi nombre es Nereida Grisel Cabra Martínez y les voy a explicar mi mapa conceptual. La estadística es un conjunto de datos numéricos para calcular probabilidades. Es aquel que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una característica en común para poder llegar a una coordinación de la información extraída. Es un conjunto de información recogida o clasificada que permite analizar una situación. Dentro de estos podemos tener algunos conceptos, los cuales son las variables, constantes, datos, población, parámetros, estadísticas, censo, encuesta, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, gráficos, investigación total, valor, finita, muestra, muestreo, sesgo, análisis univariado, análisis multivariado, muestra aleatoria. Dentro de las variables podemos decir que son aquellas que presentan varias modalidades, por ejemplo, hombre, mujer. Constante se refiere a las características de hombre y mujer. ¿Cuáles son mis características? ¿Cuántos hombres tienen, cuántos hombres trabajan? ¿Cuántos hombres son los que no trabajan? ¿Cuántos hombres son los que estudian? Los datos. De estos datos podemos clasificar, y vuelvo a poner el ejemplo de hombre-mujer, los datos de estos pueden ser de las mujeres, cuántas mujeres son las que trabajan, las que estudian, las que son amas de casa. De los hombres, cuántos hombres son los que trabajan, estudian o son padres de familia. Esos son los datos más generales pueden ser cuántos hombres son de qué edades tienen, eh, cuántos hombres son los que tienen seguro social, o cuántas mujeres tienen seguro social y qué edades tienen cada mujer. Población es un conjunto de individuos, objetos o fenómenos. En este caso podemos poner un ejemplo de individuos: hombre, mujer, población, ciudades, municipios, países. Objetos pueden ser autos, pueden ser casas, carros, y fenómenos pueden ser lluvias, pueden ser sequías, pueden ser terremotos, sismos, todo ello. Parámetros es la cantidad numérica calculada sobre una población. De toda esta población tenemos que sacar los parámetros de los fenómenos naturales que ha habido anualmente. Estadístico es el conocido también como estimador. Se usa para aproximar los parámetros. Es un aproximado de un 50-30% que en este año hayan como 30 sismos, ¿no? Es para decir un número, ¿no? Un censo es un listado de una o más características de todos los elementos de una población. El censo, como el INEGI lo hace, pueden poner o pueden decir, van casa por casa, y van preguntando cuántas personas viven en esa casa, cuántos de esa casa trabajan, cuántos de esa casa son los que estudian, cuántos son nomás de casa, cuántas habitaciones tiene la casa, si cuentan con carro propio, si en esa casa rentan o es propia. Todo eso preguntan en un censo. La encuesta es un listado de una o más características de todos los elementos de una muestra. Es decir, vamos a tomar como muestra una colonia. La colonia Jardines de Morelos. En Jardines de Morelos se hace un listado de ciertas preguntas que van muy en común con el censo.
Esas preguntas son edad, sexo, si estudian, si trabajan, y lo que mencionaba, ¿no? Cuántos de esa casa trabajan, cuántos de esa casa estudian, cuántos de esa casa son los que son amas de casa, cuántos de esa casa, cuántos niños chiquitos hay, cuántos niños adolescentes hay y todo ese tipo de preguntas, ¿no? Frecuencia de absoluta es un número de veces que se repite una observación o valor de la variable. Es decir, si por ejemplo hay una escuela y en la escuela se empiezan a clasificar los estudiantes de primero y segundo y tercer grado, de esos primero, segundo y tercer grado, cuántos de ellos son los que han sacado 10, cuántos de ellos son los que han sacado 8, cuántos de ellos son los que han sacado 6. Y así, ¿no? Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta y el número de total de observaciones. Si de esos 10 niños que sacaron 10, ¿cuántos de ellos son los que pasan porque a lo mejor cumplieron con todas las actividades o simplemente porque el maestro los pasó por algún soborno o algo así, ¿no? Son las observaciones. Los gráficos se utilizan para exponer la información obtenida y pueda ser leída con precisión y claridad. De esta manera, en cada junta que se hace en alguna empresa, se muestran gráficas. En las gráficas, pues obviamente, pues hay números, ¿no? Pero se puede mostrar con claridad cuántas no sé, cuántas ventas se realizaron al día, a la semana, y de esas ventas a la semana, cuántas fueron devoluciones, cuántas fueron las que tuvieron incidencias y cuántas son las que no cumplieron con la calidad establecida por el cliente. Población total es la totalidad de elementos o unidades que conforman la población. Como lo mencionaba, cuántos son de casa propia, cuántos son los que están rentando, cuántos son los que tienen, cuántas personas viven en ese domicilio, cuántas, y todo esa una serie de preguntas, ¿no? Valor es el valor de cada uno de los resultados de los estudios estadísticos. Y la finita es el número de personas que hay en una población. Tomamos como referencia a lo mejor alguna escuela y su finita es la cantidad de alumnos que hay dentro de esa escuela. En la muestra es el sujeto de la población. Mi población son los estudiantes y esos estudiantes, mi finita, es el número de personas, es decir, hay 500 alumnos. De esos 500 alumnos voy a clasificarlos por primero, segundo y tercer grado. Eso es mi muestreo. Mi muestreo es seleccionar a algunas personas de la muestra. No es cierto, estoy mal. La muestra es el sujeto de la población, es decir, los de primero, segundo y tercer grado. Mi muestreo es selección de la muestra, es decir, de esos del primero, segundo y tercer grado voy a clasificarlos por los niños que sacan 10, los niños que sacan 8 y los niños que sacan 6. El sesgo es la discrepancia entre la muestra y la población. Esto quiere decir que es como ver cuánto hay de diferencia entre la muestra y la población. Análisis univariado es el análisis de una sola variable. Vamos a estudiar desde nuestro muestreo nada más a los niños que tienen 10. Análisis multivariado se destaca por analizar todas las variables. De esos niños que sacan 10 hay que clasificar cuántas horas son las que han invertido al día para estudiar, cuántos son los que se les facilita el tener la capacidad para aprender rápido. Y la muestra es aleatoria, es la representación de la muestra de una población, es decir, del grupo de segundo año vamos a agarrar al azar
5 niños y vamos a hacerle un censo, una serie de encuesta para poder validar la información que a lo mejor la misma población nos ha dado. Es decir, en este caso la misma escuela ha dado esa información. Mi nombre es Nereida Cabrera y con mucho gusto si les puedo ayudar en algo o si tienen alguna duda al respecto o pueden modificar mi actividad, se los agradecería mucho. Gracias.